Leandro Graglia, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por siempre formar parte y darnos este pantallazo de todo esto que está sucediendo en el Congreso. Bueno, efectivamente estamos en un momento de mucha movilización política y social también. Hoy ha sido la medida de fuerza convocada por las centrales de trabajadores y por movimientos sociales. Y el escenario de buena parte de esta movilización política es el Congreso de la Nación, como bien lo mencionaron ustedes, con las dos medidas, tanto el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia que el presidente envió el 29 de diciembre, perdón, firmó el 29 de diciembre, y con el tratamiento de la ley ómnibus, ¿no? Que por momentos se solapan y parece que lo del DNU ha quedado un poco más olvidado por la potencia que tiene la ley ómnibus, pero que están en tratamiento ambos en el Congreso de la Nación. Y eso tiene movilizada casi toda la política argentina, ¿verdad? Tal cual. Leandro, se habla de reorganizar económicamente desde diferentes puntos. Hoy ese punto que se puso en manifiesto es la reforma laboral, principal motivo por el cual se movilizó el país comandado por la CGT. Bueno, efectivamente, acá hay que separar una cosa. En el decreto de necesidad y urgencia, que es, como ustedes saben, un decreto largo y que toca numerosas aristas y dimensiones de la vida social, uno de sus capítulos afectaba, digamos, o procuraba reformar la manera, la dinámica general en la cual se dan las relaciones laborales en la Argentina. Frente a esto se propuso un amparo que lo propuso la CGT y que fue resuelto por la justicia laboral, dándole cabida, dándole entrada a este pedido y por lo tanto suspendiendo de hecho la afectación. Hoy no está vigente el DNU en materia laboral, ¿no? Pero bueno, tanto ese DNU que todavía tiene que ser tratado por las cámaras para ver si se refrenda o finalmente se termina anulando. Y en la ley ómnibus también algunas cuestiones tienen definitivamente impactos o repercusiones sobre la cuestión laboral, lo cual es lógico porque es parte de la plataforma política del presidente, la propuesta electoral, y además calza muy bien con buena parte de lo que su electorado y quienes lo siguen de alguna forma buscan, ¿no? Y esto, claro, ha motivado la respuesta del arco político opositor y de las centrales de trabajadores, la CGT, la CTA, las CTA, que están, digamos, en este momento, han estado hasta hace pocos momentos marchando, ¿no? Yo creo que es el paro, es sin duda uno de los paros más rápidos que se le hace a un gobierno democrático nacional, pero yo creo que difícilmente sea el último, ¿no? Hay que analizar un poco cómo va a seguir desenvolviéndose la cuestión, pero anuncia una relación muy compleja del gobierno nacional con los gremios, ¿verdad? Bien, conociendo el paño y compartiendo seguramente opiniones con otros analistas políticos, ¿ven viable todo esto y que se pueda llegar a buen puerto? Y si bien al final manifestabas ahí que va a ser el primero de varios paros. Bueno, acá hay varios elementos a tener en cuenta que yo creo que ni siquiera los principales actores políticos involucrados lo tienen del todo resuelto o definido. Lo primero es la sanción de la ley ómnibus, ¿sí? Y te diría que dentro de la sanción de la ley ómnibus, muy específicamente, qué capítulos y qué artículos, ¿no? Porque si bien ha tenido un dictamen favorable de mayoría con el acompañamiento de algunos bloques, de la oposición más dialoguista, estos mismos bloques ya han anticipado su rechazo en algunas de las disposiciones de la ley ómnibus. Entonces, hay que ver qué de la ley ómnibus termina quedando y cómo es leído por los otros actores de fuerza, empresarios, pymes, sindicatos, gremios, movimientos sociales, etcétera, que de alguna forma están involucrados. Eso es toda una discusión y que no se está analizando suficientemente en detalle, básicamente por el volumen que significa la cantidad de información y de reformas que se hacen. Y lo otro, que está en paralelo, es la cuestión del DNU, que hasta ahora es una batalla que se viene dando mucho más judicialmente que políticamente. Está mucho más en el escenario de la justicia, incluso con la feria que ha habido hasta ahora, que había hasta que se habilitó
en la feria para tratarlo, que en el ámbito político legislativo. Por eso son como dos escenarios de batalla distintos, ¿no? Hasta ahora el DNU, que es el que más impacto tiene sobre la cuestión laboral, está judicializado, y está la CGT, digamos, procurando esa anulación y lleva las de ganar hasta ahora. Y luego en el ámbito político está la movilización que procura no solo que se vote en contra el DNU, sino que además se rechace la ley ómnibus o los principales elementos de la ley ómnibus, ¿no? Entonces, ahí es Claro. donde tenemos una discusión que va doble. Claro. Tal cual. Leandro, ¿crees que ha sido una estrategia del gobierno oficialista importantísima en esto de, digamos, asfixiar con muchísimos puntos, no solo desde la puesta del DNU, sino también de la ley Ómnibus? ¿Crees que es una jugada importante? Mira, es una jugada que dificulta los consensos parlamentarios. Quienes entendemos de política legislativa y de la dinámica de las cámaras legislativas, sabemos que la principal herramienta o la principal dinámica que se tiene que dar es la de la búsqueda de consensos. Y en el consenso no es ponerse de acuerdo, sino encontrar estándares mínimos en los cuales podamos avanzar. Hay buena parte de las fuerzas políticas que están de acuerdo con distintos puntos que se plantean, tanto en el DNU como en la ley ómnibus. Los propios diputados de la Unión Cívica Radical o los de Hacemos, que son los que responden al gobernador Martín Chayora, por ejemplo, los de Córdoba, están de acuerdo en muchos puntos de la reforma, pero no en otros. Entonces, incluir tantos puntos tan diferentes en el mismo paquete normativo normalmente dificulta el consenso. La pregunta que vos haces entonces es, ¿ha sido una estrategia de parte del gobierno nacional dificultar los consensos? Y en esto hay que analizar que buena parte de la comunicación y de la política que está haciendo el gobierno nacional no termina de trascender la disputa electoral. Entonces, es probable que se haya buscado de alguna forma, o al menos se haya considerado, confrontar y hacer de alguna manera un parteaguas, una división de aguas. Y decir, estas son las bases, de hecho así se llama el proyecto, para una nueva Argentina. O están de acuerdo con las bases de la nueva Argentina, o están de acuerdo con la vieja Argentina, que tiene todos los elementos en que la gran mayoría del pueblo y de las fuerzas políticas también están en desacuerdo. Eso puede haber sido una estrategia que sirve sobre todo a los fines de dividir la opinión pública y de consolidar al núcleo propio, digamos, ¿no? Y crear un relato. Claro. No sé si es una buena estrategia para obtener los consensos necesarios para que la ley salga, ¿no? Y permíteme este último detalle. Sí, Acá sí, sí. también tiene que ver con la propia percepción que el presidente tenga de la jugada que está haciendo. Todos quienes lo conocen y lo que estamos empezando a ver desde ahora es que el presidente es un convencido de la receta liberal para la Argentina, que implica la desregulación, que implica las privatizaciones, que implica una crítica furibunda a la clase política. Él verdaderamente cree esto. Es genuino, su discurso en Davos es genuino, es lo que él piensa. Entonces, yo, por los efectos que tiene a los fines de que se apodere la ley y considerando que él verdaderamente está convencido y tiene una ansia refundacional importante, no sé si está pensado como una buena estrategia para que la ley salga. Sí, quizás para marcar las diferencias y seguir de alguna manera consolidando el núcleo propio, digamos, ¿no? Entonces, esto hay que verlo de esta forma. Bien, Leandro, agradeciéndote el tiempo, te hacemos la última consulta. En todo este relato hablamos de la parte política, la parte dirigencial. ¿Qué podemos decir de la gente a pie, del ciudadano común? ¿Hasta cuándo va a aguantar todos estos cimbronazos que vienen sucediendo? Si bien ganó con un 54% Milei, hoy dice que la imagen positiva es del 48%. ¿Qué opinión mereces al respecto? Dos o tres puntos acá. Lo primero es que Milei ganó con el 54% en segunda vuelta y en un contexto de muchísimo hastío con el gobierno nacional anterior y con muchas cosas que representaba el gobierno nacional anterior, que es como te digo, con quienes, elementos con los que la mayoría de las fuerzas políticas y gran parte de la población está en desacuerdo, ¿sí? Entonces,
Ese es un primer punto, que está atado con lo segundo, que es que cualquier gobierno que comienza tiene el umbral de aprobación con el que fue electo. Es decir, al día siguiente de la elección, el 54%, el 56% que te votó, tiene una imagen relativamente y una aprobación relativamente alta de tu gobierno, porque de hecho te votó y acaba de comenzar. Este gobierno empezó de manera muy intensa y empezó con una ansia o una pulsión refundacional muy importante, queriendo cambiar de cuajo varias cuestiones del país, y en el medio de ese gran cambio estructural se dieron algunos pequeños cambios que tienen impacto sobre el bolsillo de la gente, porque tienen impacto sobre la inflación. La cuestión más obvia es la de las prepagas, digamos, que tenía una regulación que les impedía aumentar libremente el valor de sus prestaciones y que esa regulación se quite y que por lo tanto pueden aumentar, digamos. Entonces quienes son usuarios de la prepaga lo reciben inmediatamente. Aún así, hay un apoyo motivado en el deseo, sobre todo así lo estamos entendiendo nosotros, de cambiar con muchos de los elementos negativos que traía la vieja Argentina, ¿no? El tema es que parte de la vieja Argentina era la inflación, era la dificultad para progresar socialmente, para tener movilidad social ascendente, en base al mercado, al mérito, a la solidaridad, a lo que fuese, sin importar el relato, se había perdido la posibilidad, y la gente notaba que se había perdido la posibilidad de tener cierta movilidad ascendente. Y esto aprieta fuerte a las personas y crea un estado de opinión muy negativo y muy tenso. Lo que estamos viendo es mucha tensión. Calle, en las redes sociales, la gente va perdiendo los últimos cartuchos que le quedaban de paciencia en general. Y yo creo que vamos a tener un impacto muy importante cuando las personas de nuestro país cobren el salario de enero. Todavía estamos de vacaciones, los gastos son diferentes, pero hay personas que van a cobrar su salario o van a juntar su dinero de enero, van a tener que hacer frente con ese dinero a los gastos de febrero, que ya vienen con muchos aumentos, y ahí vamos a tener un cimbronazo importante. Y si esto no es así, en marzo, cuando se produzca el regreso a clases, cuando se produzca de alguna forma los gastos del año y uno encare el año y buena parte de la población se dé cuenta, no toda, pero buena parte de la población se dé cuenta que tiene un estilo de vida de inferior calidad o de inferior capacidad de gasto, simplemente de consumo, que en el año anterior vamos a tener algunas dificultades. Aún así, yo considero que el apoyo del gobierno nacional se va a mantener, por lo menos durante algunos meses, porque por más que sea negativa la crisis, buena parte de la situación individual, buena parte de la población ya venía con una mala situación y ya venía de alguna manera aguantando y piloteando la crisis, y entonces crisis sin esperanza aguantaba, crisis capaz con un poco de esperanza también, y eso hay que ver hasta cuándo dura y hasta dónde la gente piensa en el futuro para remar en este presente, ¿no? Bien, Leandro, totalmente agradecidos. Gracias por compartir tu Muchas análisis y tu gracias. tiempo con nosotros.